Imagina un mundo donde dos de las mayores potencias económicas no pelean con sanciones ni aranceles, sino con cañonazos y por especies. Suena loco, ¿cierto? Bienvenidos al siglo XVII. Antes del actual escenario de guerras comerciales, antes de que Smoot-Hawley empeorara la Gran Depresión en los Estados Unidos, tuvimos las guerras anglo-neerlandesas. 3 guerras en toda la regla donde Inglaterra y los Países Bajos lucharon por ver quién vendía más nuez moscada y pimienta. Algo increíble. Así que en esta nueva temporada de Le Secrétaire Diplomatique damos inicio a nuestra serie de episodios sobre guerras comerciales volviendo a los años 1600 para hablar de cómo dos de las naciones más ricas de su tiempo lucharon por la supremacía económica y cómo eso moldeó el comercio global para siempre. Hola, soy Luis y estoy feliz de estar de vuelta después de este largo silencio. Entonces, primero aclaremos algo. ¿Qué es una guerra comercial? Una guerra comercial no es más que un conflicto económico que a menudo resulta en un proteccionismo extremo en el que los estados aumentan o crean aranceles u otras barreras comerciales, entre ellos en respuesta a las barreras comerciales creadas por la otra parte. Vamos entonces a poner el escenario: el juego del comercio en el siglo XVII. Bien, los Países Bajos a principios de 1600 eran un gigante absoluto. Tenían la compañía holandesa o neerlandesa de las Indias Orientales, llamémosla VOC o VOC, que para que se hagan una idea era como combinar Amazon, Apple y Microsoft. En su apogeo, la VOC valía alrededor de 7.9 billones de dólares en dinero actual. Eso es más que Apple, Google y Tesla juntos. Mientras tanto, Inglaterra miraba a los neerlandeses y pensaba: momento, ¿por qué ellos se llevan todas las riquezas del comercio? Nosotros también queremos. Así que formaron su propia compañía, la Compañía Británica de las Indias Orientales, la EIC. Ok, pero el problema fue el siguiente: los neerlandeses iban muy por delante, controlaban las principales rutas comerciales y eso no le gustaba nada a los ingleses. Entonces, se plantearon la siguiente pregunta: ¿qué haces cuando no puedes superar a alguien en comercio? Lo superas en guerra. Y así llegamos a la primera guerra anglo-neerlandesa. Bien, vayamos a la década de 1650 y las tensiones están al máximo. Inglaterra aprueba la llamada Ley de Navegación de 1651, que básicamente decía: si quieres comerciar con nosotros, tienes que usar barcos ingleses. Así, tajante. Es como si Apple dijera que solo puedes cargar tu iPhone con un cargador de Apple, cosa que ya sucedió en el pasado y que ciertas leyes obviamente lo han venido transformando para que use un cargador universal, pero ese no es el tema. ¿Esto resulta molesto? Obviamente que resulta molesto. ¿Era rentable para Inglaterra? También era rentable para Inglaterra. Entonces, volviendo a los neerlandeses, estos se encontraban furiosos. Dependían de ser los intermediarios del comercio global y esto era un ataque directo a su modelo de negocios, la ley de navegación inglesa. Así que naturalmente las cosas se intensificaron. Ya para mediados de 1652, Inglaterra y los Países Bajos estaban en guerra. Y no una guerra de vamos a subir los aranceles, impongamos 25% de aranceles, no. Una guerra de hundamos barcos enemigos. Y ahí alrededor de más de 100 batallas navales, miles de marineros muertos y al final, técnicamente, según diversos historiadores y fuentes de la época, Inglaterra ganó la primera guerra anglo-neerlandesa. Esto trajo como consecuencia el Tratado de Westminster de 1654, que obligó a los neerlandeses a aceptar la ley de navegación.
Pero las tensiones, esas estaban muy lejos, pero muy lejos de terminar. Y así llegamos a la Segunda Guerra Anglo-Neerlandesa. Avanza la década de 1660. Ahí Inglaterra dice: hey, intentemos otra vez. Y los neerlandeses responden: no, gracias. Pero Inglaterra encuentra una excusa para empezar otra guerra en 1665. Esta vez las cosas se ponen salvajes. Los neerlandeses atacan la costa inglesa, queman barcos en el Támesis e incluso capturan el buque insignia inglés, el Royal Charles. Es como si le robaran el Rolls Royce del actual rey de Inglaterra. El momento cumbre de esta guerra es la incursión de Medway en 1667. Los neerlandeses navegan directamente hasta la casa de Inglaterra, queman su flota, se llevan uno de sus mayores buques de guerra. Eso sí que fue una jugada maestra, militarmente hablando. Pero esta vez la guerra termina con el Tratado de Breda en 1667. ¿Qué trajo esto como consecuencia? Que Inglaterra obtuviera Nueva Ámsterdam en el Nuevo Mundo, lo que ahora llamamos Nueva York. Así que esta segunda guerra comercial, o esta segunda parte de la guerra anglo-neerlandesa, nos trajo como consecuencia una de las ciudades más grandes del mundo, para no decir la ciudad más grande y más importante del mundo. Vayamos entonces a la tercera guerra anglo-neerlandesa, la última batalla, como muchos historiadores la califican. Si ahí vamos, ya no estamos adentrados en la década de 1670. Inglaterra y Francia se unen para derrotar a los neerlandeses. Y aquí viene una alerta de spoiler. No les salió bien, ni a los ingleses ni a los franceses. Aquí los neerlandeses, liderados por el comandante naval Michel de Routier, resistieron con fuerza. Inglaterra, dándose cuenta de que mordió más de lo que podía masticar, se retira en 1674. Para este punto, los neerlandeses todavía dominan el comercio, pero Inglaterra los estaba alcanzando. Y en unas pocas décadas el Imperio Británico se elevaría y los neerlandeses perderían su supremacía como la principal potencia mundial. Conclusión: ¿por qué esto es tan relevante hoy? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por una guerra de hace 400 años? ¿Por qué deberíamos intentar conocerla y entenderla? Porque los patrones se repiten. Cada gran economía intenta proteger su comercio. Hoy es Estados Unidos contra prácticamente el mundo. En aquel momento fueron los ingleses contra los neerlandeses. Estas luchas por las cadenas de suministro, a batallas por la dominación del mercado y el supuesto proteccionismo a la industria doméstica, es simplemente la historia repitiéndose. Yo les agradezco una vez más estar allí y les adelanto, en el próximo episodio vamos a hablar sobre otra guerra comercial histórica, la Guerra del Opio, donde Inglaterra pasó de pelear por rutas comerciales a, como muchos historiadores y muchos conocedores del tema lo han calificado, literalmente enganchar a China y a su población en las drogas. Esto se va a poner intenso, no se lo pierdan.